Bendito nuestro Elohim Adonai y bendito nuestro Salvador Yeshua HaMashiach y el Espíritu Santo. El estudio que vamos a estar estudiando sobre cómo entrar al reino de Elohim. Es una pregunta. ¿Cómo entraremos al reino de Elohim? Y para eso vamos a estar estudiando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y vamos a estar leyendo esta historia sobre Nicodemo. Vamos a ver aquí, en esta parte, cómo Yeshua, el Mesías, le enseña o le explica a Nicodemo qué necesita hacer él para entrar al reino de Elohim. Vamos a comenzar a leer ahí en el verso 1, y en el verso 1 dice ahí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Elohim con él. Y vamos a ver ahí en el verso 3 lo que Yeshua el Mesías le responde a Nicodemo, y ahí dice: respondiendo Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y esa es la respuesta que Yeshua el Mesías le contestó a Nicodemo. Y aquí es donde vamos a encontrar la respuesta que hice al principio, porque ese es el título de la enseñanza: ¿cómo entraremos al reino de Elohim? Y dice aquí: respondió Yeshua el Mesías: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Bueno, en esta parte está bien claro de qué se necesita para entrar al reino de Elohim. Entonces, en esto es donde vamos a encerrar toda la enseñanza, y vamos a profundizar esto, y vamos a llegar a un entendimiento de qué hemos hecho con nuestra vida religiosa, lo que se nos ha enseñado, las doctrinas y quién sabe cuántas cosas. Entonces, pero lo que Yeshua el Mesías está diciendo, eso es lo que importa, porque una de las cosas que si podemos comenzar a notar cuando empezamos a leer aquí en este capítulo 3 del Evangelio de Juan, y dice aquí en esta parte que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Si se pueden ver que Nicodemo pues no era cualquier persona que tuviera falta de información, de conocimiento, de sabiduría, pero aún así no alcanzaba a entender cómo entrar al reino de Elohim. Entonces vemos que este hombre es una persona muy importante entre los fariseos, y podemos ver que en el verso 3 dice: respondiendo Yeshua le dijo: de cierto te digo, que el que no el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Es bien importante nacer otra vez. Entonces, para entender todo eso, como Nicodemo no entendía, y en el verso 4 está diciendo: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, podemos notar aquí en esta parte que Nicodemo no está entendiendo lo que el Mesías le está diciendo. Entonces el Mesías le aclara, le deja bien claro en este verso 5, y dice aquí: respondiendo Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Es una de las cosas bien claras que podemos notar que Yeshua el Mesías le está diciendo de una manera, para que él entienda. Le dice: el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Elohim. Ahora quiero que vean esto. El reino de Elohim es espiritual. El reino de Elohim es espiritual. Entonces, si una persona no viene a lo espiritual y no se convierte en una persona espiritual, no va a entrar al reino de Elohim. Porque más adelante dice, en el verso 6, porque yo les digo, hay que leer las escrituras, y hay que dejar las falsas religiones y las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas y la falsa teología que tenemos o nos formamos, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces algunos sienten y piensan que lo que están haciendo está bien, pero si eso no es bíblico, bueno, al final tendrán muchos problemas. Pero yo les digo, hay que leer la Biblia.
Y aquí en esta parte dice, en este verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces yo les digo que, por ejemplo, si nos vamos a dejar llevar por lo que sentimos y por lo que pensamos, eso es carnal. La Biblia dice aquí bien claro. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para entrar al reino de Elohim? Nacer del agua y nacer del espíritu. Y convertirnos en personas espirituales. Y si no, vamos a tener un problema. Vamos a leer en el verso 7. Y dice ahí. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? Si os dijere las celestiales, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, dice que está en el cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, dice ahí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ver este verso que toda la gente lo recita, toda la gente lo sabe, lo tiene memorizado y dice ahí, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, dice, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y fíjense en esta parte. La Biblia dice que Elohim envió a su Hijo para que todo el que creyera en él se salvara. Y Elohim no envió a su Hijo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Ya estaba maldecido por la desobediencia que, bueno, pues que el mundo ha tenido. Y vamos a ver, más adelante, vamos a ver hasta el verso 19 lo que dice ahí. Y dice ahí, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ok, en esta parte nos vamos a detener en este verso 19 y en el verso 20. Y quiero que piensen en esta manera de como una ilustración que les voy a enseñar cómo es que la luz vino. Dice en esta parte. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces vamos a pensar en esta manera. Ahorita vamos a ir más adelante, vamos a ir al libro de los Efesios, y vamos a ver una de las cosas que vamos a entender ahí. Fíjense, la luz vino, la luz resplandece, y les voy a enseñar así. Por ejemplo, si su cuarto, tiene un foco para que alumbre en la noche, pero si usted no enciende la luz, entonces usted va a andar en tinieblas y no va a ver. Entonces usted necesita prender la luz para ver cuando entra a su cuarto. Entonces les voy a enseñar de una manera. Que nosotros somos como una caja oscura. Una caja oscura. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La luz vino para alumbrar. Fíjense, cuando la luz viene, estamos hablando, es el humano. El humano no tiene luz, el humano no tiene entendimiento. Fíjense, pero la luz vino en semejanza de hombre y vivió en medio de nosotros, como el apóstol Juan dice. Vivió en medio de nosotros para alumbrarnos. Fíjense, pero la Biblia dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el pecado que a la luz. Entonces yo les voy a decir, porque esta es la pregunta
que si vamos a entrar al reino de Elohim, fíjense, ¿vamos a entrar al reino de Elohim o no vamos a entrar? Porque la Biblia dice que los que recibieron la luz anduvieron en luz, pero los que no quisieron venir a la luz amaron más las tinieblas. Lo que quiere decir que si la gente no viene a la luz y no viene a la palabra, a la verdadera palabra de Elohim, se va a quedar en tinieblas, porque aman las tinieblas. Han oído la palabra, han oído la verdad, pero no quieren venir a la luz porque aman el pecado. Entonces van a tener un problema al final, como yo les dije. Porque la luz vino. La luz está en medio de nosotros. Pero queda de nosotros tomar una decisión. Venir a la luz y vivir en la luz o vivir en las tinieblas. Pero queda de nosotros. Así es como Dios nos enseña. Estamos en una caja oscura. Pero Dios vino para encender la luz en medio de la caja oscura. Ese es Yeshua el Mesías. Ha venido a alumbrar en medio de la caja oscura. Y ahora tenemos luz. Fíjense. Ahora tenemos luz. Pero si no queremos esa luz, vamos a amar las tinieblas. Y eso es amar el pecado. Y no vamos a venir a la luz. Y fíjense lo que dice en el verso 21. Y dice ahí: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. ¿Qué es lo que dice aquí? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Y el que no viene a la luz, entonces simplemente se mantiene en tinieblas. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque ama las tinieblas. Entonces esta es la pregunta y esta es la contestación, que si vamos a entrar al reino de Elohim, simplemente hemos nacido del agua, hemos nacido del Espíritu, hemos venido a la luz y nos mantenemos en la luz. Ahora vamos a ir más adelante. Vamos a estar viendo un poco aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 10. Una de las cosas que yo hago y siempre les recomiendo, como dice la Biblia, hagamos cosas bíblicas y hagamos lo que la Biblia dice. Salgamos de Babilonia, salgamos del sistema religioso de Babilonia. Y vamos a ver aquí en Efesios capítulo 6, en el verso 10, lo que dice el apóstol Pablo. Y fíjense aquí, si nosotros no oímos al Espíritu Santo, porque yo siempre le pido al Espíritu Santo que nos convenza de los errores y de nuestro pecado que hay en nosotros. Fíjense en esta parte, dice el apóstol Pablo en Efesios 6.1 y dice ahí, Efesios 6.10, y dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pensé en esta parte. Y más adelante, como yo les dije, les voy a enseñar en el libro de los Efesios, en el mismo libro, algo que vamos a estar leyendo sobre la fuerza de Satanás, que es lo que mantiene a las personas en tinieblas. Si las personas se mantienen amando las tinieblas, es porque hay una fuerza que los domina y que los gobierna. Si una persona está amando el pecado y no quiere nada de la luz, es simplemente porque hay una fuerza de un demonio que lo está gobernando y que lo está guiando. Porque todas las personas somos usadas por el Espíritu Santo, o somos usadas por el mal, por un demonio. Entonces vamos a ver en esta parte, y dice aquí la Biblia que no tenemos una lucha en contra de la sangre o carne, o no tenemos lucha contra un humano, sino contra fuerzas que están en el aire, y que esas fuerzas vienen a nuestros pensamientos. Vamos a ver en el verso 12, y dice ahí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que se mantiene en el aire? Fuerzas
espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que nos causa dolores de cabeza, desesperación, estrés, insomnio, coraje, ira, celos, envidia, adulterio, fornicación. Todo eso es lo que viene a la mente del ser humano porque son fuerzas de maldad que atacan al ser humano. Entonces yo les voy a decir que si no hemos nacido de agua y del Espíritu Santo, vamos a tener una lucha constante, 24 horas al día, cada minuto. Entonces una persona, si no se convierte en una persona espiritual para entrar al reino de Elohim, se va a quedar afuera, yo les digo. La Biblia dice que Satanás vino a hacerle la guerra a todos los que guardan los mandamientos. Y eso es lo que va a hacer. Ahora, una de las cosas que guardar los mandamientos no es fácil. Guardar los mandamientos es algo difícil. En tiempos pasados, en la Segunda Guerra Mundial, pudimos ver cuántas personas murieron, cuántos millones de personas murieron por guardar los mandamientos. Y al final quedó un pequeño grupo que guardará los mandamientos, pero también sufrirán casi lo mismo. Entonces yo les puedo decir que, bueno, no es muy fácil y no es muy alentador escuchar que los que guardan los mandamientos serán perseguidos y serán aborrecidos de los propios creyentes. Entonces es algo difícil, pero yo les digo que la Biblia dice que muchos están viendo lo que hay aquí en esta tierra, pero hay mucho más allá en el reino de Elohim de lo que podemos ver aquí. Entonces yo les digo que yo pongo mis ojos en lo que tiene Elohim en su reino y no en lo que hay en esta tierra. Mucha gente está viendo lo que hay aquí y no lo quiere perder y no lo quiere dejar. Pero esa es la mentira de Satanás. Porque hay mucho más en el reino de Elohim que lo que Satanás tiene aquí en esta tierra. Entonces yo les digo que es mejor guardar los mandamientos y sufrir consecuencias por el amor a Elohim. Entonces vamos a seguir leyendo y dice aquí, en el verso 13 dice, por tanto, tomar toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense, resistir en el día malo. En el día, en la noche, el Satanás nos ataca. Y dice, cuando hayan acabado todo, estar firmes. Firmes en la palabra. En el espíritu de Elohim. Porque si nos vamos a conformar y vamos a estar deseando lo que el mundo tiene, el sistema de Babilonia, Satanás nos va a destruir. Vamos a ver más adelante. Verso 14 y dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y fíjense en esta parte y dice aquí, verso 16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde envía el maligno esos dardos? A los pensamientos del ser humano. Fíjense, ¿cómo vamos a poder apagar? ¿Cómo vamos a poder nosotros protegernos de estos dardos del maligno? Con el escudo de la fe. El escudo de la fe. Si nosotros decimos que tenemos fe en Elohim, nos vamos a mantener fieles a su palabra. Y no, esos dardos no van a penetrar el escudo de la fe. Porque nosotros tenemos fe en Elohim. Si Elohim ha dicho que te voy a bendecir con shalom, con mucha paz, con amor y con fe, Elohim lo va a hacer. Cuando viene el ataque de Satanás, yo lo único que tengo que hacer es resistir. Cuando me insultan, cuando me maldicen, cuando me provocan, tengo que resistir al ataque de Satanás. Cuando comenzamos a leer y estamos leyendo todo esto, tenemos una lucha contra espíritus, contra fuerzas en el aire, no contra la carne y sangre. Nos enfrentamos a una lucha de demonios, de espíritus. Vamos a ver más adelante en el verso 15 y dice ahí, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el verso 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación, dice, y la espada del espíritu, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando, dice, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito Adonai, bendito Elohim. Y fíjense en esta parte, en este verso,
17, dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Bueno, en esta parte yo les voy a decir que lo que Yeshua el Mesías le está diciendo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y nazcas del Espíritu. La palabra, porque aquí dice que la palabra es la espada de Elohim. La palabra. Entonces nosotros tenemos que obedecer esta palabra, andar en esta palabra y cubrirnos con esta palabra de Elohim para resistir el ataque de Satanás. Vamos a estar yendo ahora sí a Efesios 2, al capítulo 2 de los Efesios, y vamos a comenzar ahí para ver cómo nacemos espiritualmente. Cómo es que nosotros estábamos en una caja oscura. Aquí en esta parte vamos a encontrar cómo es que nosotros estábamos en una caja oscura, pero Elohim envió a su Hijo como la luz para alumbrar en esta caja oscura. Y fíjense lo que dice aquí. Efesios 2, capítulo 2, y vamos a comenzar a leer en el verso 1 y dice ahí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vamos a ver esto. Vamos a ver esto otra vez. Y dice aquí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y quiero que vean esto. ¿Quién opera en los hijos de desobediencia? ¿Quién opera? Y pueden ver que no es el Espíritu Santo, ¿ah? Es un espíritu inmundo. Ok, pero la Biblia dice aquí, dice, todos ustedes estaban muertos en sus pecados y delitos. Dice, fíjense, todos anduvimos en esto. Estábamos en una caja oscura. Fíjense, pero por la misericordia del eterno Elohim, envió a su Hijo y nos alumbró la luz. Y salimos de esta caja de tinieblas. Y ahora tenemos la luz de Elohim. Ok, pero ahora es bien importante que nos mantengamos firmes en la palabra de Elohim. Vamos a ver en el verso 3 y dice ahí. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos, dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, ahora ustedes pueden entender que cuando le compartimos la palabra a un incrédulo, a una persona que no conoce nada de lo que es bíblico, nos podemos dar golpes de cabeza y decir, bueno, esta persona ¿por qué no entiende? ¿Por qué esta persona no quiere entender? Bueno, la Biblia dice aquí, en esta parte, en este verso 3, dice, entre los cuales, dice, también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué hacíamos en otro tiempo? ¿Ah? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿De dónde nuestros pensamientos absorben tanta información? De lo que ve y de lo que oye. ¿Quién fabrica lo que oímos? Bueno, si no viene de la Biblia, pues es fabricado de Satanás. ¿Qué hace Satanás con nuestros oídos y con nuestros ojos? Nos influencia y nos desvía de la palabra del Creador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora entendemos que cuando le predicamos a una persona en la calle o en el trabajo y esa persona no entiende, y hay veces que esa persona se molesta o se enoja, lo que tenemos que entender es que hay un demonio y hay un espíritu inmundo, como dice la Biblia, que está ahí. Y lo que tenemos que hacer es entrar en oración, doblar nuestras rodillas y entrar en ayuno y orar por una persona.
Es lo mismo que yo estaba diciendo, si nuestros hijos han caído y nuestros hijos están involucrados en cosas que no nos gustan y no son religiosas, no son bíblicas, entonces nosotros sabemos quién ha desviado a mi hijo. ¿En las manos de quién está? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Pelear con mi hijo? La Biblia me está diciendo aquí bien claro, no es una lucha contra carne y sangre, es una fuerza de un demonio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Doblegarme a Elohim. Ahora, una de las cosas que yo les voy a decir, que todas las cosas que han venido a las familias han venido por consecuencia de desobediencia. Porque no hemos venido a la luz. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Fíjense. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué tenemos que hacer? Creemos que Elohim es poderoso. Hemos leído en pasajes anteriores, leímos lo que Elohim profetizó por la boca de Jeremías diciendo que Babilonia quedaría totalmente deshecha. El imperio de Babilonia, ese palacio, esa ciudad que todos codiciaban, no quedó nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se cumplió la profecía que Elohim habló a través de Jeremías. Entonces, si Dios es capaz de hacer tantas cosas, bueno, ¿qué Dios no podrá sacar un demonio de uno de mis familiares? No, simplemente hay que entregarse a Elohim. Vamos a ver más adelante y en el verso 4 dice: pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua el Mesías, por gracia sois salvos. Fíjense. En esta parte simplemente la Biblia nos está diciendo que es tan grande el amor de Elohim y dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua el Mesías, por gracia sois salvos. ¿Ustedes creen que merecíamos vivir? ¿Ustedes creen que merecemos vivir mientras quebramos las leyes, los mandamientos y somos rebeldes y no obedecemos al Espíritu Santo? Fíjense. ¿Cada uno cree que debe de seguir viviendo? Somos salvos por gracia. Por gracia. Estábamos muertos. La Biblia dice aquí en este verso 4, dice, pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en esa caja oscura, nos dio vida juntamente con Yeshua el Mesías. Por gracia sois salvos. Y dice en el verso 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua el Mesías, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua el Mesías, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Ok, quiero que vean esta. Quiero que vean esta. ¿Qué dice aquí? En el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Bueno, hay mucha gente que se jacta. ¿La fe de quién es? Aquí dice. Es por eso que a veces, como yo les digo, no entendemos y vemos a una gente que no oye, no escucha, no cambia. Y decimos, bueno, este no se arrepiente, no pasa nada en su vida. Bueno, si la fe no es de él. La fe es de Elohim. Elohim da la fe. Fíjense, si a veces nos cuestionamos y nosotros como padres podemos decir, bueno, ¿cómo mi hijo no oye? ¿Cómo mis hijos están así? Bueno, ¿y por qué? Bueno, yo les estoy diciendo aquí que tenemos que pedirle al Creador del cielo y de la tierra que le dé fe a mi hijo, a mi hija, a mi tío, a mi hermana, no sé a quién. Pero tenemos que hacer eso, interceder, pedir. Fíjense, para que ocurra algo. No simplemente porque somos creyentes, se va a salvar mi hijo y se va a salvar mi mamá y se va a salvar mi hermana. No, la fe es de Elohim. Y dice aquí, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Verso 9, y dice ahí, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ah? Vamos a ver más adelante en el verso 11. Y ahí dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eréis llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua el Mesías. Porque, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, dice, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice, y mediante la cruz, reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Fíjense en esta parte, vamos a ver en este verso 22, y dice aquí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Entonces yo quiero que vean esto. Hemos dado el paso que Yeshua el Mesías le está diciendo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que entres al reino de Elohim. Si nosotros hemos cumplido esos dos pasos, nacer del agua y del Espíritu Santo, para entrar al reino de Elohim, entonces lo que ha quedado ahora es que ahora somos morada de Elohim y del Espíritu Santo. Ok, yo creo que tenemos todavía tiempo y podemos ir todavía al libro de los Romanos y vamos a ir al capítulo 8 del libro de los Romanos, para ver más sobre el tema de lo espiritual. Romanos capítulo 8, verso 1. Y dice ahí, ahora pues, dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley dice, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua, el Mesías, me ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vamos a entrar en esta parte para entender que es bien importante que andemos en el Espíritu si hemos nacido del Espíritu. Si no hemos nacido del Espíritu, entonces vamos a andar en la carne. Y la Biblia dice aquí que no hay condenación para los que andan en el Espíritu. Pero para los que andan en la carne sí hay condenación.
¿Y quiénes son los que andan en la carne? Los que no han venido a la luz. Fíjense. Los que practican el pecado. Los que practican en las tinieblas. No han venido a la luz. ¿Por qué no han venido a la luz? Para que no se manifieste su pecado. Entonces, ¿quién anda en el Espíritu? Los que andan en el Espíritu, no hay condenación. ¿Por qué? Porque ellos han nacido del Espíritu. Y les importa tanto las cosas espirituales y no quieren nada con la carne y no quieren nada con el sistema de Babilonia. Fíjense. Pero ¿a cuántos sí les importa el sistema de Babilonia? Las culturas, las tradiciones, las fiestas, bueno, tantas cosas que tiene Babilonia. La gente lo desea. Pero una persona que ha nacido, nuevamente su vida ha cambiado. Y dice aquí en este verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Bendito sea el Creador del cielo y de la tierra. Bueno, hoy mientras hemos estado estudiando este tema sobre cómo entraremos o quién entrará al reino de Elohim, los que han nacido del agua y del Espíritu Santo. Entonces, hasta lo que hemos llegado a entender es que es bien importante que andemos en el Espíritu, en las cosas espirituales, porque el reino de Elohim consiste en lo espiritual y no en lo carnal, no en los deseos del pecado. Entonces, lo que vimos en el libro de los Efesios, y ahí dice que hay un espíritu y hay un demonio que opera en los hijos de desobediencia. Hay un demonio que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si hay gente que no quiere nada con la palabra de Elohim, no quiere nada con los mandamientos, simplemente es guiada por una fuerza de maldad. Y nosotros como creyentes, que somos luz en el mundo, como dijo Yeshua el Mesías, vosotros me seréis luz, ustedes alumbrarán al mundo, porque guardan mi palabra, porque guardan mis mandamientos, y otra gente se convertirá y oirá la palabra. Entonces tenemos una gran tarea. Y en este verso 8, de lo que vimos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Vamos a ver en el verso 9. Y dice ahí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no es de él. Pero si Yeshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua el Mesías vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjense. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos de Elohim y coherederos con Yeshua el Mesías, si es que padecemos juntamente con él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Verso 22, y dice ahí, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, dice, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Verso 26, y dice ahí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los santos. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Elohim todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Yeshua, el Mesías, es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Yeshua, el Mesías? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Piensa en esta parte, y dice aquí, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Bueno, yo no creo que se sientan alentados y motivados con lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta, a lo que fuimos llamados. Pero fíjense, si nosotros amamos a Elohim, si nosotros vamos a salir del sistema religioso de Babilonia, nos mantenemos en la verdad, amando su palabra y los mandamientos, y vamos a hacer cosas bíblicas, esto es lo que nos puede venir. Por causa de ti somos muertos, por causa de Elohim, por causa de Adonai Elohim, por causa de Yeshua, el Mesías. Mientras hemos estudiado hoy este tema, y yo les pido a todos que reflexionemos y que le pidamos a Elohim que nos bendiga con mucho shalom, con el amor y con mucha fe, porque la fe no es de nosotros, y que nos ayude a enfrentarnos a la fuerza de Satanás todos los días, y que nosotros podamos llevar la palabra y transmitir la palabra a otros que tienen dudas y que no saben cómo guiarse,
Que Elohim permita a su espíritu que nos ayude para hablar la palabra a otras personas. Que Elohim los bendiga donde quiera que estén. Que Yeshua el Mesías los fortalezca con su espíritu. Y yo les pido que nos sigan viendo en YouTube. Shalom. Amén.